Bueno, vamos a comenzar una nueva práctica en la cual vamos a crear consultas, bueno, a ejecutar consultas hacia MongoDB desde .NET utilizando MVC Web API. Entonces, para ello, pues lo primero es crear un repositorio de código en GitHub. Le voy a poner aquí consultas MongoDB. Ese va a ser el nombre de mi repositorio. Lo voy a dejar como público. Voy a agregar un archivo readme y vamos a agregar un gitignore de .NET. Bien, entonces voy a crear mi repositorio. Bien, ya que tengo mi repositorio, pues lo que sigue es clonarlo. Entonces voy a tomar una carpeta en la cual voy a clonar el repositorio. Esa carpeta puede estar en cualquier lugar. Yo la voy a crear en mi escritorio. Es decir, voy a agregar aquí una nueva carpeta. Le voy a poner aquí práctica Mongo. Le voy a poner consultas Mongo. Y aquí adentro es donde voy a clonar mi repositorio. Entonces voy a abrir Visual Studio Code y aquí voy a abrir la carpeta. Vamos a darle aquí en Open Folder y en este caso en el escritorio consultas Mongo. Voy a seleccionar aquí mi carpeta y entonces aquí en la terminal voy a clonar mi repositorio. Entonces vamos a poner aquí el git clone y vamos a copiar el URL que viene aquí en Git. Entonces ya tengo dentro de mi carpeta, tengo esta que dice consultas MongoDB. Le voy a poner cd consultas MongoDB. Y ya que estoy en esta carpeta, entonces aquí voy a crear mi proyecto de .NET. Entonces le voy a escribir .NET New MVC. Le vamos a poner como nombre -n espacio. Le voy a poner consultas Mongo. Y en el output -o le pongo un punto para que me cree todos los archivos relacionados de .NET dentro de esta carpeta de consultas MongoDB. Bueno, entonces ya tengo yo aquí todo mi conjunto de clases necesarias para ejecutar el proyecto. Entonces pues vamos a hacer lo usual. Vamos a cambiar aquí en el properties. Vamos a cambiar el puerto a que sea el 5000. Vamos a ponerle aquí el puerto 5000 y el puerto 5000. Bien, ya tenemos el puerto 5000. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear controladores. Vamos a crear controladores de API, es decir, voy a crear aquí dentro de controllers una carpeta llamada API. Y aquí dentro de API voy a crear un archivo por cada operador de MongoDB que vamos a utilizar para esta práctica. Entonces, mi primer operador pues va a ser el EQ. Entonces voy a agregar aquí un controlador que se llama EQController.cs. De la misma manera voy a agregar un controlador que se llame NEController.cs. Vamos a agregar un controlador para GTController.cs. Lo mismo GTEController.cs. Y así lo hacemos con cada uno. LTController.cs. LTController.cs. Vamos a poner el InController y el NIN controller.cs. Bien, entonces tengo un controlador de API por cada uno. Voy a trabajar un ejemplo con EQController. Entonces aquí vamos a poner el public class EQController. Esto tiene que heredar de controller
Vamos a ver si hereda de... Ok, hereda de controller. Tenemos que agregar aquí el using del ASP.NET Core MVC. Vamos a agregar aquí un atributo llamado API Controller y vamos a agregar el root. Vamos a ponerle route, vamos a ponerle API diagonal EQ y entonces vamos a crear aquí un método que es public y action result. Y aquí vamos a poner vamos a ponerle el nombre de acuerdo a la consulta que se quiera hacer. Entonces vamos a suponer que yo quiero consultar todas las agencias inmobiliarias en específico, es decir, donde la agencia inmobiliaria sea, no sé, Agencia López o Remax o lo que sea. Entonces vamos a poner aquí un método que se llame listar agencias. Ahorita de momento vamos a retornar el OK para que no marque error y aquí va a ser un HTTP GET. Aquí le vamos a poner listar agencias y entonces aquí tenemos que programar todo lo relacionado a MongoDB. Entonces lo que sigue sería agregar aquí en mi proyecto las referencias a el MongoDB driver. Entonces vamos a buscar aquí en NuGet.org, vamos a ponerle MongoDB driver y entonces vamos a tomar el primer resultado. Vamos a copiar el código necesario para agregar la librería y aquí en mi terminal voy a pegar esa referencia y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que va agregando la librería de MongoDB. ¿Dónde lo podemos verificar? Pues aquí en el archivo csproj. Aquí podemos ver que me agregó mi paquete MongoDB driver. Entonces lo que yo voy a hacer es, aquí en mi API Controller voy a agregar una referencia using MongoDB.driver y entonces aquí vamos a empezar a programar todo lo relacionado con MongoDB. Vamos a seguir configurando el proyecto de tal manera que pues falta agregar aquí en este caso en program, agregar la parte en la cual impedir que los objetos JSON me los cambie a camel casing. Vamos a pedirle aquí a .NET que no me los cambie. Entonces vamos a agregar aquí un método addJSONOptions. Este addJSONOptions recibe un objeto llamado options y ese objeto vamos a configurarle aquí options.json serializer options naming se llama property naming policy es igual a null y ya con esto impedimos que cuando se convierta a JSON me les cambie el casing. Bueno, lo que sigue es también crear una clase para nuestras conexiones. Entonces esa clase va fuera de la carpeta controllers, es decir, va aquí dentro de MongoDB. Vamos a ponerle aquí cadenas conexión.cs y aquí public class cadenas conexión y aquí vamos a agregar un public static string. Vamos a ponerle MongoDB. Por cuestiones de seguridad ahorita yo no le voy a poner aquí la cadena de conexión a Mongo. Eso lo tienen ustedes en su otro proyecto o en las referencias de PowerPoint. Hay que poner aquí cuál es la cadena de conexión a Mongo para poder utilizarla en los controladores. Bueno, lo que sigue ahora es crear un modelo de datos. El modelo de datos es el que me va a permitir mapear lo que es mi clase de .NET con el documento de MongoDB. Entonces, si recordamos, nuestra base de datos trata acerca de inmuebles. Entonces, vamos a buscar por ahí el documento. Aquí está inmuebles, rentas, ventas. Y vamos a mapear cada uno de los atributos a una clase de .NET.
Esta base de datos está escrita utilizando un estándar llamado Snake Casing, donde todo se pone en minúsculas y cada que haya otra palabra se separa con guión bajo. Entonces nosotros no queremos ese estándar en .NET. En .NET tenemos que utilizar Pascal Casing. Entonces vamos a agregarle atributos adicionales a nuestras propiedades para indicar hacia qué atributo del documento de MongoDB se va a referenciar nuestra propiedad de .NET. Entonces voy a crear una clase de .NET que se llame, vamos a ponerle inmueble. Voy a crear una clase llamada inmueble.cs, public class inmueble. Y bueno, esta en primera instancia, al ser MongoDB, pues requiere que yo ponga mi ID. Entonces aquí voy a poner mi public string que acepta valores nulos, ID, pongo mi get set, y este atributo yo tengo que decorarlo con los atributos de Mongo para decirle que este es el ID. Cuando yo escribo aquí Bison ID, me agrega este using. Si a ustedes no les hace eso, pues hay que agregarlo manualmente. Y también tengo que agregar el que dice Bison representation paréntesis, y aquí dentro le ponemos mongodb.bison.bisontype.objectID para decirle que este es de tipo ObjectID. Entonces, ya que yo tengo mi ObjectID, que es mi primer atributo que aparece aquí en mi colección de Mongo, ahora tengo que poner los demás, que son operación, nombre agente, baños, metros terreno. Si nosotros quisiéramos saber el tipo de dato adecuado para cada uno de ellos, pues aquí tenemos que editar un documento, pretender editar un documento, y entonces aquí en la parte derecha me está diciendo de qué tipo son cada uno. Lo que son tipo, operación y nombre agente son strings. Entonces vamos a poner aquí public string tipo, vamos a poner el get set, vamos a poner aquí el string.empty para inicializar la cadena. El que sigue sería operación, y el que sigue es nombre agente. Bueno, luego tenemos lo que son los baños, metros de terreno y metros de construcción, todos son enteros. Entonces aquí vamos a poner public in baños. A mí no me gusta usar ñes aquí en .NET. Metros de terreno, metros construcción, luego tenemos el tiene patio, que es un boolean, tiene patio. Luego tenemos otro entero que es pisos. Luego tenemos un string. Vamos a copiar uno de string de acá arriba. Que es el de agencia inmobiliaria. Agencia nada más. Fecha publicación. Aquí fecha publicación veo que en la base de datos está string. Lo voy a dejar ahorita como string, pero voy a ver si lo podemos cambiar a datetime. Bueno, luego tenemos el costo, que es, aquí está como entero. Igual el costo debería ser un decimal. También voy a ver si lo puedo cambiar, pero ahorita de momento pues lo voy a dejar como está aquí. Entonces fecha publicación string, fecha publicación, y finalmente como entero el costo.
Bien, entonces ya tenemos todos nuestros atributos. Lo que hay que hacer ahora es agregar una etiqueta, un atributo en la parte de arriba de cada propiedad para indicarle cómo se llama en realidad el atributo de MongoDB. Entonces, este atributo se llama Bison Element. Entonces lo voy a agregar aquí, Bison Element, y aquí entre comillas va el nombre del atributo. Entonces esto lo voy a copiar para tenerlo ahí en el portapapeles y estarlo replicando en cada uno. El primero es tipo en minúsculas, el que sigue es operación en minúsculas, el que sigue es nombre guión bajo agente, el que sigue es baños con ñ, luego metros guión bajo terreno, luego tenemos metros guión bajo construcción, luego tenemos tiene patio, luego tenemos pisos en minúsculas, agencia en minúsculas, fecha guión bajo publicación, y luego tenemos costo en minúsculas. Entonces esto tiene que ser igual a lo que tenemos aquí en MongoDB. Bueno, muy bien. Entonces ya que tenemos esto, ahora sí ya podemos programar nuestro controlador. De tal manera que si mi primer consulta, aquí vamos a poner la primera consulta. Vamos a poner listar todos los registros de la agencia y vamos a ver qué nombres de agencias tenemos aquí. Vamos a poner esta, Torres Realty. Entonces vamos a poner aquí de la agencia Torres Realty. Bien, ¿cómo es que vamos a trabajar esta parte? Bueno, ya vimos nosotros en una práctica anterior cómo ejecutar una consulta en MongoDB, nada más que la consulta pues no tenía filtros. Entonces básicamente es lo mismo. Pues aquí lo que tenemos que hacer es crear una instancia de Mongo Client. Voy a poner aquí Mongo Client, vamos a ponerle client es igual a new Mongo Client, y aquí debe llevar la cadena de conexión. Entonces aquí son cadenas conexión punto MongoDB. Luego, ya que tengo el cliente, entonces lo que tengo que hacer es crear una instancia, o más bien hacer una referencia a la base de datos. Entonces vamos a ponerle db de database es igual a través del client.getDatabase, y aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos tal cual está en MongoDB Compass. Entonces la base de datos se llama Inmuebles con la I mayúscula. Inmuebles. Ya que tengo una referencia a la base de datos, entonces necesito una referencia hacia la colección. Y entonces a través de db.getCollection, aquí le tengo que poner cómo se llama mi clase que mapea hacia el documento de MongoDB. Entonces mi clase se llama Inmueble. Y aquí tenemos que poner el nombre de la colección tal como aparece en MongoDB. Entonces en MongoDB se llama rentas ventas. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos rentas ventas. Entonces ya tenemos una referencia hacia la colección. Y ahora sí necesitamos empezar a crear filtros. Entonces anteriormente nosotros teníamos aquí un var lista igual a collection.find, y aquí entonces teníamos un filter definition, y aquí poníamos el nombre de la clase, que en este caso es inmueble, y aquí le poníamos punto empty, y esto le hacemos un punto to list. En este caso bueno, esto nos debería regresar todos los registros de MongoDB. Ahorita lo podemos ejecutar nada más para ver que efectivamente está funcionando, y después podemos aplicar el registro, en este caso de que sean todas de Torres Realty. Entonces vamos a hacer eso. Aquí regresamos la lista y ahorita vamos a hacer una prueba en Postman. Entonces vamos a probar la ejecución del proyecto. En nuestra terminal vamos a ejecutar el proyecto .NET Run.
Vamos a darle chance tantito a que termine de compilar. Entonces ya se está ejecutando en el puerto 5000. Ahora vamos a abrir Postman y vamos a escribirle en el URL. Bueno, estamos aquí utilizando HTTP GET, por lo tanto sería un localhost 2.5000 diagonal API diagonal EQ, porque es lo que yo tengo aquí arriba, diagonal API diagonal EQ. Entonces así le voy a poner en Postman, diagonal API diagonal EQ, y luego diagonal y el nombre que le haya puesto a, en este caso al get, que es listar agencias. Entonces aquí le pongo listar agencias, aquí tengo mi get, le voy a dar el send, y ahorita lo que tiene que suceder es que me tiene que traer todos los registros de la base de datos, que en este caso son deben ser 1000 registros. Digo, aquí no me da un conteo, pero aquí asumimos que están los 1000 registros que tenemos en MongoDB. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el filtro. Aquí por ejemplo tengo la agencia inmobiliaria Pérez, acá tengo Torres Realty, entonces se supone que todos deberían ser Torres Realty. Bien, entonces ¿cómo hacemos para que aplique el filtro de Torres Realty? Bueno, aquí tenemos una definición de filtro. Es filter definition, dice empty. Empty quiere decir que no voy a aplicar ningún filtro, es decir, yo quiero que me traiga absolutamente todos los registros, no quiero aplicarle ninguna clase de filtro. Entonces, si yo quisiera aplicar un filtro, necesito hacer uso de una clase llamada builders. Entonces voy a agregar aquí una nueva variable, le voy a poner aquí var, le voy a poner filtro. Y esto va a ser igual a builders. Y aquí en builders va el nombre de la clase, que es inmueble. Y después de aquí aplicamos un filter. Y este filter tiene los métodos que nosotros utilizamos para MongoDB. Entonces aquí por ejemplo tenemos el NIN. Tenemos por aquí debe andar el EQ. Aquí está el EQ. Tenemos el NE. Entonces todos los operadores que hemos visto en MongoDB de comparación los tenemos en esta clase llamada filter. Entonces aquí voy a usar el EQ, abro paréntesis, y lo que hay que hacer aquí es decir qué atributo del documento es el que vamos a usar. Entonces a través de una sintaxis de flecha, que en este caso es donde mi atributo X es igual a X.agencia. Luego aquí ponemos una coma y ponemos el valor que queremos buscar, que en este caso es Torres Realty. Entonces le doy aquí punto y coma, y en lugar de utilizar el filters empty, aquí voy a utilizar el filtro. Y ya con esto debo de obtener todos los registros donde la agencia sea Torres Realty. Entonces voy a guardar esto, voy a detener mi proyecto, lo voy a volver a ejecutar, voy a ir a Postman nuevamente, le voy a dar send, y aquí nos vamos a dar cuenta que únicamente tenemos los de Torres Realty. Entonces si nosotros vemos el primer registro, dice agencia Torres Realty, en el segundo registro agencia Torres Realty, y así podemos continuar viendo cada documento, y todos van a ser de Torres Realty. Bien, va a haber ocasiones en las cuales nosotros tenemos filtros compuestos, es decir, donde la agencia sea Torres Realty y que la agente sea Carlos García. Entonces, para aplicar filtros compuestos, si ustedes en sus consultas tienen filtros compuestos, pues debemos agregar aquí otro filtro nuevo. Entonces, vamos a poner esta variable, se va a llamar filtro agencia, y vamos a crear otro que se llama filtro agente. Entonces va a ser igual el builders de inmueble en el EQ, nada más que aquí en lugar de agencia va a ser nombre agente, y aquí vamos a agarrar un agente que exista aquí en MongoDB. Torres Realty tiene a Carlos García, entonces voy a copiar el nombre aquí de Carlos García, lo voy a poner en esta otra variable. Y aquí yo tengo que crear un nuevo filtro compuesto. Entonces
voy a agregar aquí una nueva variable, que en este caso va a ser, vamos a ponerle aquí var filtro compuesto, y aquí va a ser igual al builders de inmueble, y aquí voy a utilizar un filter, voy a utilizar un and para decirle, quiero que la agencia sea Torres Realty y que el agente sea Carlos García. Entonces aquí me da un arreglo de filtros. Entonces yo puedo agregar, hay una sobrecarga por aquí donde yo puedo agregar los filtros que desee. Vamos a ver si sí, aquí está. Dice params filters. Entonces yo puedo agregar separados por comas los filtros que quiera. Entonces va a ser filtro agencia, filtro agente. Y aquí en lugar de utilizar esta variable filtro, porque ya no existe, va a ser mi filtro compuesto. Entonces yo le voy a dar aquí guardar, voy a detener, voy a ejecutar. Y vamos a ejecutar esta consulta. Y entonces yo debería tener Torres Realty y Carlos García como agencia Torres Realty, Carlos García como agente. Entonces esto cumple la condición completa. Bueno, muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, bueno, recapitulando, hacemos una instancia de Mongo Client donde le ponemos la cadena de conexión, hacemos la referencia a la base de datos que se llama inmuebles, hacemos la referencia a la colección llamada rentas ventas. Si yo tengo un filtro compuesto, pues voy a poner mi primer filtro, que es donde la agencia, vamos a poner aquí un comentario que diga que la agencia sea Torres Realty. Y aquí vamos a poner y que el agente sea Carlos García. Entonces hacemos los filtros por separado, filtro de agencia, filtro de agente. Y entonces combinamos ambos filtros utilizando este operador que se llama AND, donde decimos donde la agencia sea Torres Realty y el agente sea Carlos García, y al final simplemente aplicamos ese filtro a mi colección a través del find, y con el toList regresamos la lista. Y bueno, finalmente esto es lo que va hacia Postman o hacia el cliente que ejecute el controlador HTTP. Bueno, muy bien. Finalmente vamos a hacer aquí un cambio adicional. Yo no quiero que la agencia siempre sea Torres Realty. Yo quiero poder enviarle la agencia que yo quiera y quiero poder enviarle el agente que yo desee. Entonces voy a agregar aquí un atributo, una variable que se llame agencia, y voy a agregar otra variable que se llame agente. Entonces estas las voy a leer a través del query string, de tal manera que yo esas variables las voy a tener aquí. En lugar de tener Torres Realty, le voy a pasar la variable agencia, y en lugar de que sea Carlos García, le voy a pasar la variable agente. Entonces esto me va a permitir que cuando yo ejecute desde Postman mi controlador, yo pueda decidir qué agencia quiero y qué agente quiero. Entonces voy a detener mi proyecto, voy a ejecutarlo nuevamente. Y aquí, bueno, si yo intento enviar, pues me va a marcar un error porque dice que el agente, el campo agente es requerido y el campo agencia es requerido. Entonces yo aquí voy a escribir agencia igual, vamos a agarrar otra agencia, que en este caso va a ser, vamos a agarrar la Inmobiliaria Pérez, lo vamos a poner aquí, y luego separamos con un ampersand y le vamos a poner agente igual, y aquí vamos a poner el nombre de un agente que sea de la Inmobiliaria Pérez. Entonces aquí Inmobiliaria Pérez tengo a Ana Torres. Entonces vamos a copiar este nombre de Ana Torres, vamos a utilizarlo aquí en Postman. De hecho, si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo donde dice params, yo aquí tengo agencia y agente. Entonces tengo Inmobiliaria Pérez y Ana Torres, le voy a dar send, y entonces tengo todos los registros de Inmobiliaria Pérez y del agente Ana Torres. Entonces de esa manera mi consulta ya quedó flexible, de tal forma que yo puedo buscar
cualquier agencia con cualquier agente. Bueno, esto lo podemos hacer un poquito más interesante si decimos, ok, quiero buscar la agencia inmobiliaria Pérez, pero no me importa quién es el agente. Entonces quiere decir que el agente va a ser opcional, es decir, yo puedo quitar aquí el agente, le puedo dar enviar. Obviamente ahorita aquí me va a marcar un error porque me dice que el agente es requerido, pero entonces yo tengo que modificar mi código de .NET para poder soportar esa operación. Entonces la manera de hacer esto es poner aquí el agente como opcional, poniéndole una interrogación, y entonces aquí mis filtros van a cambiar un poquito. Yo aquí tengo mi filtro de agencia, este siempre va a estar, y en este caso vamos a poner aquí una condición, vamos a poner aquí un if. Si la cadena no es nula o espacio vacío, la de agente, entonces quiere decir que yo quiero aplicar mi filtro de agente, y quiere decir que quiero aplicar mi filtro compuesto. Entonces, ya que hice esto, pues también va a cambiar la manera en la cual yo obtengo la lista. Entonces vamos a crear aquí podemos poner un else. Vamos a poner aquí un else, y en este caso vamos a bueno, ahorita por simplicidad vamos a hacer todo aquí en el if y en el else. Entonces aquí mi lista y mi ok lo voy a regresar en este if, de tal manera que si mi filtro de agente y mi filtro, bueno, si el agente no es nulo, aplico filtro de agente, mi filtro compuesto es a través de ambos y retorno mi lista con ese filtro. En caso contrario, yo voy a retornar mi lista aplicando únicamente el filtro de agencia. Entonces aquí vamos a ponerle filtro agencia, y de esa manera ya puedo yo mandar el agente nulo. Es decir, recibo la agencia, aquí lo tengo en mi filtro de agencia, y en este caso, si el agente no es nulo o espacio, aplicamos el filtro de agente, hacemos el filtro compuesto y mi lista va a retornar utilizando ese filtro compuesto. Y en caso contrario de que el agente no sea, más bien sea nulo, se va a ir por este lado y únicamente va a aplicar el filtro de agencia. Entonces esto ya lo guardé, voy a ejecutar nuevamente el proyecto y vamos a ver que esto funcione como hasta ahorita, donde yo tengo la agencia y el agente. En lugar de Ana Torres vamos a tomar a ver, Inmobiliaria Pérez, vamos a tomar a María López. Entonces vamos a poner aquí donde la gente sea María López. Entonces aquí ya tengo Inmobiliaria Pérez con María López. Entonces vamos a suponer que yo quiero de Inmobiliaria Pérez cualquier agente, es decir, no me importa el nombre del agente. Le voy a dar enviar, y aquí podemos ver que es la Inmobiliaria Pérez, pero el agente es Ana Torres. Acá tengo a María López, otra vez tengo a Ana Torres, a Juan Pérez, etcétera. Entonces de esa manera yo puedo, dependiendo de la consulta que se quiere ejecutar, podemos ir parametrizando aquí en .NET cómo funciona. Entonces, en resumen, pues es crear el cliente de Mongo, hacer una referencia a la base de datos, hacer una referencia a la colección, y los filtros pues van a depender de lo que se quiera. En este caso aquí había un filtro compuesto por agencia y agente, y por eso se tuvo que hacer todo esto. Pero a lo mejor si ustedes tienen ejemplos más simples, pues solo utilizan un filtro en lugar de dos. Entonces vamos ahora a crear un ejemplo con otro operador, que en este caso va a ser el greater than, el GT. Vamos a darnos cuenta que el código es muy similar al de EQ. Entonces pues vamos a crear nuevamente código para esta clase. Entonces vamos a crear código para la clase GT Controller. Entonces vamos a poner public class GT Controller. Esto hereda de controller. Le agregamos el API Controller. Le agregamos el route. El route debe ser muy similar al anterior. Debe ser API diagonal. En el EQ utilizamos API diagonal EQ. Aquí vamos a utilizar API diagonal
GT, indicando que todas las consultas que tenemos aquí utilizan el operador greater than. Entonces vamos a agregar mi public y action result. Vamos a suponer que yo quiero una consulta de todas las casas en venta que tengan más de 500 metros de terreno. Entonces vamos a ponerle así a mi método: casas en venta con más de X metros de terreno. Entonces aquí vamos a retornar de momento el OK para que no marque error, y aquí vamos a hacer mi HTTP GET, y aquí pues vamos a poner algo que sea un poco más simple para el usuario. Vamos a ponerle aquí casas venta metros terreno. Vamos a ponerle así: casas venta metros terreno. Y entonces aquí vamos a ver que el código es muy similar. Creamos un Mongo client. Esto me agregó mi MongoDB driver en la parte de arriba. Entonces aquí le ponemos el client, va a ser igual a new Mongo client. Aquí cadenas conexión punto MongoDB. Luego, a través del cliente hacemos una instancia de la base de datos getDatabase. En este caso se llama, bueno, podemos ver en el código anterior, se llama inmuebles. Vamos a crear la referencia hacia la colección, que la colección se llama, me parece que ventas rentas. Aquí lo podemos ver, rentas ventas. Rentas ventas. Aquí en la colección tenemos que poner el nombre de la clase que hace el mapeo, que en este caso es inmueble. Entonces tenemos la colección rentas ventas, y entonces sí aplicamos los filtros. Entonces igual yo necesito, a través de un filter, bueno, el primer filtro es, vamos a ponerle filtro, bueno, vamos a poner aquí la consulta: obtener todas las casas en venta con más de, vamos a poner ahorita 500 metros de construcción. Entonces mi primer filtro son filtro casas. Entonces vamos a poner aquí, a través del builder, del builders punto, bueno, ponemos inmueble filter, aquí sería EQ, donde X punto tipo va a ser igual a casa. Aquí lo vamos a dejar fijo. Aquí podemos ver que tipo es terreno o tipo es casa. Entonces tipo vamos a dejarle fijo casa. Vamos a hacer ahora la operación que va a ser venta. Vamos a poner aquí var filtro venta es igual a lo mismo, builders filter EQ. Aquí en lugar de tipo es operación, aquí le vamos a poner venta, y vamos a poner el filtro de los metros de construcción. Entonces vamos a poner aquí filtro metros, va a ser igual al builders de inmueble punto filter. Vamos a poner aquí el GT, aquí mi operador va a ser GT, y aquí sería metros construcción, y aquí vamos a poner 500, le puse aquí a mi ejemplo, 500 metros de construcción. Y entonces hacemos el filtro compuesto. Filtro compuesto es igual al builders de inmueble punto filter punto and, y aquí ponemos el filtro de las casas, ponemos el filtro de la venta y ponemos el filtro de los metros. Entonces ya que yo tengo mi filtro compuesto, entonces ahora sí la lista va a ser igual a la colección punto find. Aquí aplicamos el filtro compuesto punto to list, y esto es lo que regresamos como lista. Entonces ahorita lo vamos a preparar para recibir aquí la cantidad de metros en lugar de dejarlo fijo, pero la primera prueba que vamos a hacer
es que vengan los 500 metros o más de 500 metros fijo. Aquí está el operador GT, que es el que me da la cantidad de el mayor que. Bueno, entonces vamos a guardar esto, vamos a ejecutar nuevamente el proyecto. Y entonces en Postman va a cambiar, sería localhost 2.5000, diagonal API, diagonal GT. Entonces aquí tengo diagonal API, en lugar de Q va a ser GT, diagonal, y el nombre que le haya puesto a mi método aquí en el get, que sería casas, venta, metros, terreno. Entonces le voy a dar enviar. Y aquí nos damos cuenta que tenemos el tipo es casa, la operación es venta, y así debería ser en todos los registros. Y la cantidad de metros de terreno, pues aquí está 984, acá tenemos 687, acá tenemos 956, y así sucesivamente 595, es decir, no puedo tener ninguna casa que tenga menos de 500 metros de terreno. Entonces vamos a parametrizar la consulta, de tal manera que en lugar de que yo deje fijo aquí los 500, pues vamos a agregar aquí un atributo que diga metros terreno. Vamos a cambiar esta variable metros terreno, y entonces esto va a obligar a que yo aquí en Postman tenga que escribir metros terreno. Entonces aquí, si yo le ejecuto, creo que no va a haber error porque el default es 0. Es decir, aquí podemos ver que esta me da 158 metros de terreno. Pero vamos a suponer que yo quiero una casa que tenga, vamos a ponerle aquí metros terreno. Vamos a suponer que quiero más de 1000 metros de terreno. De construcción, perdón. Le puse metros terreno a la variable. Es metros construcción. Vamos a cambiarle aquí metros construcción. Vamos a corregir aquí metros construcción. Entonces detengo, vuelvo a ejecutar. Y aquí mi variable tiene que ser metros construcción. Como sea, no tengo casas con más de 1000 metros de construcción. Vamos a poner de 600. Entonces aquí tengo una casa de 982 metros. Entonces vamos a suponer que yo quiero casas de más de 900 metros de construcción. Le voy a dar send. Y bueno, nada más tengo una que tiene, bueno, esta sí tiene 1000. Perdón, es metros de construcción la que estoy viendo. Son 982, es la única. Si le bajamos aquí el requerimiento a 800, pues aquí ya tenemos una casa con 878, otra casa con 842, otra con 817, etcétera. Entonces ya se va haciendo más chiquito la cantidad de resultados. Entonces imagínense que estamos programando una aplicación para una agencia inmobiliaria y pues le hacemos todos estos endpoints para que ellos puedan decir, vamos a suponer que llega un cliente y dice, yo quiero una casa grande que tenga 700 metros de construcción cuando menos. Entonces aquí podemos aplicar el filtro y entonces el agente inmobiliario puede decir, pues tengo una casa que es de un piso, tiene patio, tiene 878 metros de construcción con 982 metros de terreno, y cuesta 3.800.000 pesos. Entonces ese tipo de cuestiones son las que podemos ir filtrando al hacer este tipo de consultas. Bueno, entonces el resto de las consultas, lo que es el GTE, el LT, el NE, son consultas muy similares. Ahorita voy a hacer una con el operador NIN. Bueno, el operador IN, el NIN y el IN son muy parecidos. Entonces vamos a hacer una con el operador IN que involucra arreglos. Y bueno, para continuar con esta parte del video. Bueno, entonces vamos a programar algo similar para el operador IN. Entonces vamos a cerrar todas estas ventanas. Vamos a tomar el operador IN. Entonces igual vamos a crear nuestra clase public class IN controller, heredad de controller. Vamos a ponerle aquí el API controller. Vamos a ponerle el route para que sea API diagonal IN. Y entonces creamos el public y action result. Vamos a suponer que queremos hacer una consulta que liste todas las casas, o bueno, todas las propiedades de determinada agencia.
y que sean de varios agentes. Es decir, quiero las casas de la agencia inmobiliaria Pérez y que las traiga Ana Torres y que las traiga María López y que las traiga Juan Pérez. Entonces vamos a crear esa consulta aquí. Es listar propiedades, agencia, agente. Entonces vamos a poner aquí un get, http get. Vamos a ponerle así, listar propiedades, agencia, agente. Bueno, entonces vamos a aquí a poner el return ok, nada más para que no marque error. Y entonces vamos a, bueno, de una vez vamos a poner aquí, bueno, vamos primero a probar que esto funcione. Entonces creamos nuestro Mongo client. Aquí ponemos cadenas conexión .mongodb. Luego creamos hacia la base de datos client get database. Aquí podemos ver esto en Mongo, se llama inmuebles. Aquí es inmuebles. Vamos a crear hacia la colección. Aquí tenemos que poner la clase de mapeo, que en este caso es inmueble. Aquí se llama la colección rentas ventas. Rentas ventas. Y entonces vamos a empezar con los filtros. Entonces mi primer filtro va a ser el filtro de agencia. Vamos a poner igual a builders de inmueble .eq .filter .eq, y aquí es donde la agencia, vamos a ponerle aquí el nombre de la agencia, que en este caso va a ser, ahorita para pruebas, vamos a poner Inmobiliaria Pérez. Y vamos a poner el filtro agentes, va a ser igual a builders de inmueble .filter.in x.agente, nombre agente. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esto requiere de un arreglo, es decir, yo necesito un arreglo de strings que me dé mis agentes. Entonces aquí voy a ponerle agentes y previo a esto voy a declarar un arreglo de string, list de string. Vamos a ponerle aquí agentes igual a new list de string, y aquí en agentes vamos a agregar 3 agentes. Entonces el primero, el segundo y el tercero, en este caso vamos a tomarlos de aquí. Entonces Inmobiliaria Pérez, tenemos a Juan Pérez, tenemos a María López, y tenemos a Ana Torres. Bien, entonces ya tengo mi filtro de agencia, mi filtro de agentes, y ahora necesito mi filtro compuesto. Entonces filtro compuesto va a ser igual al builders de inmueble .filter.and, y aquí mandamos el filtro de agencia y el filtro de agentes. Entonces ya que tengo mi filtro compuesto, entonces ahora sí puedo hacer mi lista. Es igual a la colección .find, mi filtro compuesto dentro del find, y el .toList, y regresamos la lista al cliente. Entonces recapitulando, es nuevamente la instancia al cliente de Mongo utilizando la cadena de conexión. Hacemos una referencia a la base de datos inmuebles, hacemos una referencia a la colección rentas ventas. En este caso yo quiero traerme todos los vamos a poner aquí la consulta,
obtener todas las propiedades de la agencia X y de los agentes en la lista. Entonces quiero todas las propiedades de la agencia, en este caso Inmobiliaria Pérez, de que traigan los agentes que están en esta lista: Juan Pérez, María López, Ana Torres. Entonces hacemos el filtro de la agencia, que en este caso es Inmobiliaria Pérez, con el EQ. Y el filtro de la agente son donde todos los agentes sean o Juan Pérez, o María López, o Ana Torres. Hacemos un filtro compuesto porque queremos que se apliquen estos dos, y eso lo traemos hacia nuestra lista. Entonces voy a guardar, voy a detener, volver a ejecutar. Y entonces aquí en Postman sería diagonal API, diagonal in, y luego este nombre que está aquí, que es listar propiedades agencia agente. Entonces aquí lo vamos a poner, en lugar del GT va a ser in, diagonal listar propiedades agencia agente. Y aquí tenemos Inmobiliaria Pérez, y tenemos a Ana Torres, a María López de la Inmobiliaria Pérez, otra vez a Ana Torres de la misma inmobiliaria, a Juan Pérez, etcétera. Entonces de esa manera pues ya estamos utilizando el operador in. Vamos a parametrizar esa consulta, es decir, yo no quiero que el nombre de la agencia se quede fijo. Entonces, para no tener aquí Inmobiliaria Pérez de forma fija, pues vamos a poner aquí un string que sería la agencia, y esta lista de agentes la voy a mover hacia los atributos, perdón, hacia el método. Entonces vamos a quitar de aquí la definición, y para que el get, bueno, y aquí tenemos que cambiar la variable agencia. Bueno, para que el get funcione, entonces yo necesito decirle que estos dos atributos vienen de el query string. Entonces tengo que decorar esos atributos con el from query para que esto funcione. Entonces voy a detener, voy a volver a ejecutar, y si yo ejecuto esto así como está, pues me va a marcar error, me dice que la agencia es requerido. Entonces yo aquí tengo que agregar agencia. Aquí vamos a agarrar ahora Torres Realty, le voy a dar send, y en este caso, como no le pasé el agente, pues no me está trayendo nada. Entonces yo necesito mandarle esta variable agentes como parte del query string, y aquí hay varias maneras. Puedo poner agentes y pongo el primer nombre, repito la variable agentes y pongo el segundo nombre, la variable agentes y pongo el tercer nombre. Entonces vamos a ver qué agentes tiene Torres Realty. Entonces si nos vamos un poquito más arriba, Torres Realty tiene a Carlos García. Entonces vamos a poner a Carlos García aquí, y Torres Realty tiene a, vamos a buscar otro registro, bueno, podemos buscar aquí en la consulta, vamos a ponerle aquí agencia, vamos a ponerle aquí LQ, vamos a ponerle aquí vamos a ponerle Torres Realty. Aquí dos puntos. Aquí está. Entonces Torres Realty trae a Carlos García, trae a Luis Fernández. Entonces podemos agarrar aquí a Luis Fernández. Y también tiene a Ana Torres. Entonces le vamos a dar enviar. Y ahora sí, tengo todas las propiedades que traen Torres Realty como agencia y que las trae Carlos García, lo trae Luis Fernández y lo trae Ana Torres. Entonces yo aquí puedo jugar con estos filtros, quitarle por ejemplo a Luis Fernández, y quiero nada más las propiedades de Torres Realty que traigan Carlos García y Ana Torres. Entonces le voy a dar enviar, y aquí pues debo de tener menos propiedades, es decir, tengo a Carlos García y a Ana Torres. Incluso podría tener solo a Ana Torres.
Ahí están. Entonces son todas las propiedades de Torres Realty, donde Ana Torres sea la que trae esas propiedades. Y aquí pues nosotros podemos agregar o quitar todos los filtros que uno quiera, menos el de agencia. El de agencia, bueno, de hecho todos son requeridos, al menos debo de tener un agente. Y en agencia pues siempre debo tener una agencia. Entonces de esta manera es como funcionan los filtros. Si se dan cuenta, siempre, casi siempre es lo mismo, es decir, crear una instancia hacia el cliente de Mongo. De ahí tenemos la base de datos. A través de la base de datos obtenemos la colección. Y entonces aquí creamos todos los filtros dependiendo de la consulta que se quiere ejecutar. Y al final ese filtro va hacia el método find de la colección. Y ahí obtenemos la lista y retornamos la lista hacia el cliente HTTP que lo está solicitando.